¿Qué podría ser la mano roja en Poppy Playtime Chapter 4? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, con la salida del segundo tráiler del Chapter 4 nos revelaron algunos detalles interesantes. Una de ellas es la aparición de una mano de color rojo cuyo uso es desconocido. Algunos podrían sentirse desanimados de que se volviese a repetir la mano de color rojo. Sin embargo, luego de pensarlo por mucho tiempo, creo tener la respuesta a esta pregunta. Primeramente tenemos que recordar lo que era la mano roja del Chapter 1. Esta mano era capaz de abrir puertas, accionar palancas y conectar circuitos. Pero como te habrás dado cuenta, todos estos aspectos también los puedes hacer con las otras manos, haciendo que la mano roja no tenga mucho que hacer a menos que necesites una puerta en específico. Todas y cada una de las manos han tenido sus propios poderes especiales con la excepción de las dos primeras. Pero en el caso de la mano azul se le perdona al ser la primera que encontramos y por tanto la más básica. Eso sin mencionar el hecho de que la mano azul parece ser la favorita, debido a que ha podido sobrevivir a 3 chapters seguidos sin que nada le haya pasado. Así que si nos ponemos a pensar en la mano que menos justicia ha tenido es precisamente la mano roja. Y con el retorno de la mano roja podemos finalmente darle ese poder especial, mejor conocido como la mano de fuego. Debemos recordar de que el fuego se ha hecho referencia en reiteradas ocasiones. La primera fue mencionada en el ARG, donde tuvimos una especie de incendio en el teatro de Playtime. La segunda la encontramos en un mensaje secreto que hacía referencia al bautismo de fuego. Y la tercera la encontramos en unos cuantos instantes en el segundo tráiler del juego. Quizás todas estas referencias nos quieran dar la pista de que la próxima mano que estaremos usando pueda generar o transportar fuego. Algunos estarán pensando, vale, pero esto no podría hacerlo con la mano bengala. Por supuesto, podemos argumentar de que el proyectil al ser caliente podría generar una pequeña chispa, pero necesitaría de agentes externos para hacerlo suficientemente efectivo. Pero la diferencia con la mano roja es poder manipular el fuego de manera portátil y sin la necesidad de usar nada externo. Aparte de que la mano bengala está enfocado en ahuyentar a las criaturas sonrientes cuyo regreso ha sido confirmado. Por otra parte, Harley Sawyer es un enemigo bastante difícil de derrotar porque se encuentra conectado no solo a su cuerpo, sino a todas las cámaras de la fábrica, por lo que será necesario de la ayuda del fuego para poder esparcirlo en todas direcciones y finalmente matarlo. Ya hemos utilizado el fuego para completar puzzles en el pasado y que de seguro los ingenieros de Playtime le hayan sacado provecho al fuego de la misma forma que pudieron hacerlo con la electricidad. Pero independientemente de si se cumpla o no la teoría, con el regreso de la mano roja puede significar que en algún momento regresemos al Chapter 1 para abrir la puerta que nunca pudimos entrar. Y ese sería el video teorizando la función de la mano roja de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Manos para atacar, manos para cuidar.